Hola, hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en este episodio especial en el que estamos alternando aquí en Tu Voz Mujer Inspira, este podcast que busca inspirar a las mujeres a ser líderes en la ciencia, en la economía, en la política, en todos lados. Y en esta ocasión alternamos estas entrevistas de una servidora como fundadora del podcast, así como otras entrevistas más con mujeres que son líderes en la ciencia, en la economía, en la política, como ya decíamos, pero en esta ocasión, estos episodios especiales, me voy a dar la oportunidad de contarles un poquito de mi historia como fundadora del podcast y en ese sentido, pues platicarles en esta segunda edición. En la primera hablábamos ya un poco de esto que me ha venido sucediendo a manera de reto y también hablándolo como la voz que también inspira como fundadora del podcast de una servidora. Y en ese sentido, pues les voy a platicar un poquito, continuando con el episodio anterior, donde hablábamos de retos que viví, digamos, o que atravesé desde la infancia, en la adolescencia, ya con retos importantes a mis 14 años. Y en esta ocasión, pues continuamos un poquito la historia a partir de donde la dejamos, en el sentido que les platiqué que tuve un despido laboral por embarazo en mi primera oportunidad laboral, que fue en la empresa, en una empresa que mencionamos en el episodio anterior, y en ese sentido pues busqué salir adelante. Y ahora sí que la pregunta clave y que me gustaría compartirles y que me han hecho mucho, cómo superar este primer despido laboral por embarazo, porque fue al inicio de mi carrera, llevaba 4 años en esta empresa y ahí inicié mis prácticas. Empecé como practicante, analista, coordinadora de desarrollo social, y justamente era un área que promovía el desarrollo social de los colaboradores y sus familias, y me toca a mí, estando embarazada al último año de estar ahí, pues este despido que yo bien cuento que no tiene que ver exactamente con la empresa, sino más bien con las personas quienes eran mis superiores, o mi superior, que era también una mujer. Y entonces, volviendo o recapitulando un poquito esa parte, pero ya volviendo a lo que sigue después de cómo superé el despido laboral por embarazo. La verdad, después de que esto pasó, tenía pues un genio de los 1000 demonios, quien aguantó mi carácter, yo decía corajudo, que tenía desde niña, mi no aceptación, porque fue una no aceptación esta situación, y todo el lado oscuro que vino con ello fue mi pareja, y que hoy y siempre le voy a agradecer haber estado conmigo en ese momento tan trascendental de mi vida. Por supuesto, también tenía a mi madre cerca, ellos dos, mi madre y mi pareja, y mis gemelos, que fue el embarazo que vino a cambiar, a transformar mi realidad y realidad en todos los sentidos, pero también realidad laboral. Pero ellos siempre han sido, en su nacimiento, con mi madre y mi pareja, mi mayor soporte emocional, mi contención, mi todo. Y con mi pareja y mi madre, pues soy como soy, me muestro en toda la vulnerabilidad, pero también en toda mi complejidad, con enojos, con frustraciones, con ternura y con amor, y ellos tienen lo mejor de mí, mi amor y mi entrega incondicional. Saben que estoy siempre para ellos. Eso fue algo muy importante para mí, superarlo, que estuvieran esas personas que me conocían tal cual yo era, en mi lado oscuro y en mi lado, digamos, con luz. Y estas dos personas representaban mi red de apoyo emocional en todo momento. Pero también viví mucho ese sufrimiento sola, como todo ser humano debemos hacerlo, enfrentarlo uno mismo y pelearse con uno mismo para salir de esa situación de culpa, de enojo y de no aceptación. Recuerdo algunos días que iba a un cuarto a llorar, no dejaba de hacerlo. Lo que me ayudó mucho, paradójicamente, fueron unos videos de ejercicio físico que me regaló la chica que se quedó en mi lugar, en FEMSA, en esta empresa. Son videos que hasta la fecha, después de 11 años, sigo haciendo a diario. Ya ahora no tanto, pero sí me sirvieron en una etapa de mi vida. Hoy lo equilibro más con el yoga, porque estos ejercicios sí son de aeróbica, ¿no? Entonces ahora lo combino un poco más con relajación y yoga, pero sí me sirvieron durante muchos años,
Son 10 días de entrenamiento a la semana, eran muy pesados, tipo Insanity, de lunes a sábado. Y los hacía religiosamente hasta hace poco, hace unos 3 meses, todos los días. Pero la realidad es que también hubo un aprendizaje de que no puedes hacer lo mismo tan rutinariamente todo el tiempo. Pero sí me ayudó en ese momento y fue el ejercicio físico y sigue siendo, porque lo sigo alternando, mi mayor elemento de resiliencia. Siempre me ha dado la fuerza que necesito cada día para seguir adelante con la mejor actitud. Me llena de vida y de vitalidad. Después de mi ejercicio durante la mañana, o ahora con el yoga también, hay un antes y un después. Me motiva mucho y me hace recordar una de mis grandes virtudes, que es la perseverancia. La perseverancia es la hermana gemela de la excelencia. Una es cuestión de calidad, la otra es cuestión de tiempo. Empieza por la perseverancia y alcanzarás la excelencia. Y sí, así me pasó. La verdad, tuve muy buenos resultados en toda mi parte integral, física, mental, emocional. Y la verdad, debo decir que el duelo me duró muy poco. ¿Qué me ayudó a superarlo? Además de la parte emocional, también la parte del ejercicio físico, mental, mi cuerpo, me ayudó a superarlo ejercitando mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. Y parte de eso me ayudó también moverme de ese lugar de culpa y de enojo. Yo no podía estancarme ahí, no nos podemos estancar ahí. Dejé de ser víctima para ser un agente de cambio de mi propia vida. Y aunque estar en casa con mis gemelos era hermoso, era muy bonito, a los 2 meses que inició el semestre, en agosto 2013, en ese entonces, fui despedida en junio del 2013 y 2 meses después me empecé a mover muchísimo, al mismo tiempo de ser madre. Fui a tocar puertas a distintas facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya tenía una maestría. Lo mínimo que podía hacer era dar clases, además de enviar mi currículum a diversas empresas y bolsas de trabajo. En una de las facultades a las que fui, en particular la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la UNI, me topé con una convocatoria a un doctorado enfocado a políticas de bienestar social. Me encantó, nuevamente conecté con mi pasión, ya era una economista con enfoque social y esto catapultaría como la más preparada en ese ámbito con el mayor grado de estudios que puede tener un ser humano. Estaba feliz, muy feliz de encontrar ese doctorado. Empecé a aplicar y cumplir con los requisitos del proceso de admisión, además de dar clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde me dieron la oportunidad de ser maestra por primera vez, así como en Tec Milenio. Me sentía muy dichosa también en ese ámbito de enseñar, aunque yo sabía que no era suficiente porque siempre he ido por más. Así pues, inicié el proceso para aplicar el doctorado, que duraba casi todo un año en ser aceptada de manera definitiva. La primera etapa del proceso duraba 6 meses. Posterior a este semestre me informan en diciembre del 2013 que fui aceptada al doctorado de manera parcial a fin de cursar posteriormente el semestre llamado semestre 0, en el cual tienes que preparar un anteproyecto de tesis de doctorado y acudir como estudiante con un asesor y otros estudiantes de doctorado que te dan recomendaciones en un taller semanal. Y bueno, también viene una experiencia muy interesante al mismo tiempo que sucede este doctorado que me encuentro en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al mismo tiempo también me encontré una convocatoria para estudiar en Harvard, y eso fue para mí algo sorprendente. En una vuelta que hice al TEC de Monterrey en diciembre del 2013, en particular a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, fui a dejar a la biblioteca mi tesis de maestría para que otros pudieran leerla, era parte del proceso final, y ese día me encontré una convocatoria impresa en un vidrio de la biblioteca para ir a estudiar a Harvard Kennedy School en Boston, Massachusetts, donde también apliqué y fui aceptada al mismo tiempo que en mi doctorado. Harvard solo sería algunas semanas a inicios del año 2014, en enero, antes de entrar a clases a mi doctorado, así que se acomodaba perfectamente. Y ahí me recuerdo una frase muy característica justo para esta situación, porque lo que quieres en la vida solo comienza con un paso decisivo y determinante. En enero de 2014, que decidí ir a Harvard, fue todo un sueño. Lo anhelaba desde que inicié la maestría, pues en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey tenías la posibilidad de hacer un verano en universidades de prestigio. Lamentablemente durante mi maestría, los veranos que yo estudié, no se abrió la convocatoria a Harvard, solo a Georgetown University, que fui antes, pero para mi suerte o destino, como le llames, tuve la fortuna de encontrarme con esa convocatoria ese día, que recuerdo perfectamente. Yo ya no iba al TEC, ya no estudiaba la maestría, ya había tenido a mis 2 hijos, acababan de despedirme, entré al doctorado y fue una casualidad, solo iba a dejar la tesis
a la biblioteca y pum, que me encuentro con mi destino. Yo le llamo destino a eso que anhelo, que está hecho para mí. También, como dice esta frase muy oportuna, de un momento donde el viento me empujaba hacia adelante. Y esta frase dice así: que los vientos te empujen siempre hacia adelante y el sol te dé en la cara y los vientos del destino te hagan volar, para así poder volar con las estrellas. La verdad, creo que más que destino, yo lo olfateé como esa mujer salvaje que tiene un lobo dentro de mí, como la mujer salvaje de la que habla la doctora Clarisa Pinkola en su libro de Mujeres que corren con los lobos. Estaba en busca de todo eso que yo quería y había olvidado por trabajar como workaholic en FEMSA. Y así es, muchas veces llega cuando tiene que llegar. Es curioso porque en el pasado no lo había podido tener. Tenía que haber algún momento y ese momento había llegado. En el preciso momento que más lo necesitaba, no lo podía creer. Mis gemelos bebés tenían ni el año de nacidos, tenían 10 meses y me fui a Harvard a sus 11 meses antes de que cumplieran el año. La vida me estaba compensando enormemente después de mi despido laboral. No podía creerlo. Y mi vibra, mi reacción después de ello es lo que trajo todas estas cosas buenas. Como dice la siguiente frase: el universo responde a tu actitud. El universo no castiga, no bendice. El universo responde a la actitud y a la vibración que emites. Porque además, no saben lo que vino después. En breve les cuento más y hago un paréntesis para la experiencia en Harvard. En Harvard nos dio clases como profesor visitante el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y su esposa Margarita Zavala. Nosotros, los estudiantes y la expareja presidencial, estuvimos juntos en un palco disfrutando un juego de los Boston Celtics en el estadio TD Garden de Boston. Parecía una película. Hay fotografías y memorias que guardo en mi corazón y compartí en su momento en redes. La gente en mi Facebook estaba loca y yo más. No podían creer ver a Sarita, como muchos me dicen de cariño, en Harvard. La verdad fue una experiencia única. Además, conocí a grandes personajes de la vida pública antes de que se convirtieran inclusive en estos personajes, en 2013. Pero ya tenían una historia y una trayectoria importante. Conocí a Tatiana Cloutier antes de que fuera la coordinadora de campaña del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Era el año 2014. Tatiana fue su coordinadora hasta 2018. Yo la conocí antes por su relación con el área de donativos de FEMSA, donde yo trabajaba. Ella, como la ciudadana de tiempo completo que es quien ha formado organizaciones de la sociedad civil y busca recursos para ellas, pero no la conocía mucho. Hoy sí la conozco más. También fueron abogados del despacho del hoy senador Waldo Fernández. Curiosamente, Waldo y Tatiana vuelven a ser parte de mi camino más adelante. Eso viene después, en otros capítulos que les contaré de los retos de mi vida en el 2020 y 2024. En Harvard conocí a otros personajes más que son líderes políticos y activistas en la vida pública de México. El curso se llamó Retos y Oportunidades para el México del Futuro. Estrategias de negociación, liderazgo y desempeño dirigido a servidores públicos, líderes sociales y empresariales. ¿Saben cuánto me costó el curso de Harvard? 150,000 pesos mexicanos del año 2013. Usé mi liquidación de FEMSA y me fui sin pensarlo ni pesarme ni un centavo. Fue la mejor inversión de mi vida, mi educación. Ya había conseguido muchas becas. Ahora yo podía pagar donde querer estudiar. Mi esposo trabajaba y entonces él me apoyó, me dijo: úsalo para lo que quieras, es tu dinero, me dijo. Por supuesto que también lo invité a un viaje a Cancún juntos, con otra pequeña parte de mi liquidación que solo alcanzó para 2 días, hospedándonos en el Hotel Hard Rock Café en Riviera Maya. Fue nuestro primer viaje solos de papás, pero sin hijos, después de no salir en pareja 11 meses por cuidar a los gemelos. Fueron solo 2 días, así tuve el respaldo de mi pareja, siempre lo he tenido y yo también siempre he sido su respaldo, somos un gran equipo. Y aquí viene en mi mente esta frase de lo que somos como pareja y mis ideas sobre la pareja que hemos sabido aplicar. La pareja es una forma de realización personal, juntos hemos ido realizándonos profesionalmente, eso nos ha hecho libres, realizarnos a la par como iguales. Y también hay otras frases características en ese sentido. Siempre dale a tu pareja el apoyo y la libertad para que consiga sus ambiciones. Tengo mis propias ideas sobre el matrimonio. Es un auténtico proyecto entre 2 personas que se adoran, se ayudan la una a la otra, se reconocen mutuamente y escrupulosamente y conscientemente trabajan para permitir a cada uno mantener el nivel de compromiso con su carrera profesional. Qué paradoja, ¿no?
Mi liquidación por despido laboral sirvió para crecer aún más en mi carrera profesional. ¿Pueden creerlo? Recordemos esa frase que hemos escuchado por ahí, es muy real en este caso. Lo importante no es lo que te sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede y lo que hacemos con ellos. La liquidación me sirvió para esa gran experiencia de Harvard. Yo como reaccioné, no dejé de moverme, de ir tras lo que quería, y ahí en el camino aproveché todo lo que se me cruzaba y se vinculaba con mi búsqueda de ser. Tomé todas esas coyunturas y oportunidades que se presentaron en mi vida, las abracé. Algunas cayeron del cielo al estar trabajando en ellas, en labrar ese camino. Ojo, tienes que estar trabajando y labrando ese camino, no solo caen del cielo por sí solas. En ese proceso de búsqueda, y otras muchas tantas que yo misma abrí, muy consciente de ello. Para hacer referencia más clara a esta idea, quiero citar unas palabras que Nayo Escobar, gran amigo que admiro mucho, me dijo en una entrevista que me realizó sobre la interpretación de esta parte de mi vida y sobre lo que le conté que he logrado. Me dijo: Nayo, si tú eres una persona que te decían que no podías estudiar fuera del campus Culiacán y terminaste estudiando en todas las universidades que tú fuiste precisamente previendo que querías estudiar, sin tener la oportunidad de hacerlo, yo creo que tú misma vas creando tus propias coyunturas, como tú lo dices, tú las vas abriendo, y es cuando realmente sucede un cambio radical en el ser humano, cuando se convence que lo que realmente quiere tiene que ser congruente para lograrlo y hacer que se logre. Y en ese sentido, regresando de Harvard, empecé el semestre 0 de mi doctorado, seguían evaluándome, aún no me aceptaban al 100%, y fue hasta después que viví durante casi todo un año el proceso de entrevistas, trámites y presentación de anteproyecto de tesis de doctorado, que finalmente fui aceptada al doctorado en mayo del 2014. Pero ¿qué creen? Ese mes y año, es decir, al mismo tiempo, me llamaron de una empresa para contratarme como jefa de responsabilidad social y comunicación corporativa, con un puesto y sueldo mucho mayor que en FEMSA. La verdad estaba que no me la creía. Dos cosas tan bellas me estaban pasando: trabajo, vida académica delante de mí. Todavía no había ni cumplido el año de desempleada, aunque también ya daba clases y ya tenía todo eso. Este momento me recuerda a la siguiente frase que escribí no hace mucho: me despiden embarazada y me fui a estudiar a Harvard e hice un doctorado. Si no te levantas, nadie lo hará por ti. El doctorado lo iniciaría hasta agosto del 2014, así que decidí aceptar esta oferta de trabajo y ver qué pasaría en agosto, que entraría a clases. Llegó agosto y le propuse a mi jefa en la empresa un esquema de trabajo en donde yo le cumpliría las 8 horas de trabajo presencial y hasta extra desde mi casa para lograr resultados extraordinarios. Ese era el compromiso conmigo misma y con mi jefa, acomodando el horario según mis clases de doctorado. De este modo entraba a las 7 de la mañana, trabajaba en la hora de comida y trabajaba desde mi casa también para cumplir mis responsabilidades, y con ello efectivamente obtuve excelentes resultados, ya que me sentía muy comprometida. Viví así haciendo el doctorado y trabajando al mismo tiempo por 4 años. 2 años yendo a clases y trabajando horas extras o en horas de comida o llegando muy temprano para cumplir mis 8 horas diarias, y los otros 2 años ya en horario normal. Los últimos 2 años no tenía que ir a clases todos los días, solo iba a una sola clase semanal. Además, ya había fines de semana que trabajaba literal 16 horas en un sábado y al siguiente día, en domingo, otras 13 horas. O sea, el sábado y domingo los usaba para estudiar lo que tenía que estudiar, mis entregas, mis tareas de proyectos de doctorado, pero había otros fines de semana que le dedicaba completo a mi familia todo el tiempo, buscando el equilibrio. La verdad no sé cómo lo logré, pero lo hice durante 4 años, y yo creo que solo hay que hacerlo y organizarte en función de lo que quieres y tener una red de apoyo, sobre todo si tienes hijos. Retarnos a dar nuestro máximo potencial es clave en la vida para lograr resultados diferentes y crecer. He ahí la siguiente frase: desafíate a ti mismo porque es el único camino que conduce al crecimiento. Y hablando de mis hijos, de la familia y del matrimonio, debo decir que mis hijos son lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias a ellos y por ellos he logrado lo que he querido en la vida. He tenido una maternidad sin límites. No me he limitado en lo absoluto, al contrario de lo que les pasa a muchas mamás cuando nacen sus hijos y se olvidan de sus sueños y anhelos personales y profesionales. Ellos me han dado la fuerza necesaria para ir tras lo que busco porque quiero ser ejemplo para ellos.
Quiero que sepan que nada en la vida debe detenerlos, que deben luchar por lo que quieren. Hoy precisamente uno de ellos, cuando escribí esto, el gemelo Alonso, que en ese entonces tenía 11 años, hoy tiene 12 años, me preguntaba para una de sus tareas donde le pidieron hacer una biografía de alguien. En este caso la hizo para mí y me preguntó, ¿qué legado quiero dejar? ¿O por qué quiero ser recordada? Y en pocas palabras le dije que quiero ser recordada como un ser humano que pudo ser una mujer exitosa profesionalmente y al mismo tiempo pudo ser madre, que quiero dejar mi ejemplo de que sí se puede lograr y equilibrar ambos roles. En ese sentido, he escrito antes en mis frases que mi lucha más grande es luchar contra la institución de la familia y el modelo económico que no está diseñado para que las mujeres sean profesionistas exitosas, madres y casadas al mismo tiempo. Mi mayor logro diario es vivir en armonía con como una mujer independiente y libre. Sería más sencillo, por supuesto, descubrir o llegar a descubrir quién soy no estando casada, pero lo asumo con todos sus prejuicios sociales y dificultades por mis hijos, sobre todo. Por el ejemplo que les daré que pueden existir mujeres como su madre. También hoy Alonso, mi gemelo de 12 años, me hizo otra pregunta de las de su tarea que me cuestionaba, ¿qué no has hecho en la vida y qué te falta por hacer? Le dije que quería ser presidenta de México y trabajar con la primera mujer presidenta de México en la actualidad, la doctora Claudia Sheinbaum. Cuando le dije la primera parte de la respuesta, pensé que podría tomarlo a broma. Y le dije, si quieres la primera parte no la pongas, que quiero ser presidenta. Y me dijo, sí, quiero ponerla. ¿Por qué? Le pregunté. Porque sí creo que puedas serlo, me dijo. Eso llenó mi alma y por eso digo que por ellos soy lo que soy. Porque son mis maestros de vida. Todos los días me enseñan un mundo nuevo que me da más fuerza, que me da más vitalidad, que me da alegría, que me da energía. Y con ellos no hay días grises. Con ellos todo es de color y de risas. Me divierten mucho, nos divertimos juntos, reímos juntos y amo verlos y hacerlos felices. Hoy disfruto más esa etapa porque no es como esos años del doctorado que trabajaba intensamente. Bueno, cuando lo escribí, ahora volví a trabajar más intensamente. Aún esos días los amé y los disfruté demasiado. Y aquí viene una parte importante también de comprender como esta misticidad de la maternidad y de la identidad de una mujer autónoma. Antes de iniciar el doctorado, regresando al año 2014, pero en tema de mis hijos, los 8 meses que estuve desempleada por el despido laboral, aunque di clases y me fui a Harvard, no tenía un trabajo de tiempo completo como tal. Los disfruté como no tienen una idea. Les hacía papilla cocida, yo se las cocinaba, me encantaba hacerlo, me sentí una mamá muy realizada. Los disfracé en Halloween, los sigo haciendo cada año y pasé muchas tardes con los gemelos en mi casa mientras su papá volaba aviones como el piloto comercial que es. Tengo memorias de ese primer Halloween, eran adorables y esas tardes con ellos. Recuerdo que publiqué en Facebook una frase hermosa que me salió del alma en una de estas fotos de tarde con ellos. Y puse, disfrutando esta tarde porque el tiempo de vida promedio es corto y todo cambia muy rápido. Mis gemelos fueron un regalo divino, un regalo de Dios. En sus ojos se encierra toda la bondad del mundo. Los amo con todo mi ser y daría lo que fuera para verlos felices. Con ellos resurgió mi mujer interior, mi mujer salvaje, que fue por todo lo que quiso. Aunque fue lamentable la situación del despido laboral, el nacimiento de mis gemelos vino a revolucionar todo lo que era y me convertí en una mujer con mayor fortaleza y resiliencia, una mujer diferente, una mujer profesionista, una académica, una madre. La maternidad es algo muy peculiar, en ella hay un anhelo, algo especial, místico, optimista. Trae consigo un replanteamiento de quién eres de manera física y espiritual, una reconstrucción del cuerpo y la mente. Para mí es una oportunidad de trascender, un punto nodal de transición para continuar, dejar y o fortalecer lo que eres, tu identidad personal y social. Tu alma trasciende y se convierte en dos almas, en la que era tu yo de antes, redefinida, y el alma del bebé que traes al mundo. Es trascender en todos los sentidos, solo si tú lo deseas. En mi caso, en mis 2 embarazos, he decidido que revolucionen todo lo que soy. Una Sara renovada, con más energía, luz y fortaleza que antes, valiente, llena de vida, esperanza y vitalidad, con un pensamiento en el que siento que todo lo puedo.
ser la esperanza, ser una fuerza para el bien. Es increíble vivirlo. En el siguiente capítulo les cuento enseguida de mi segundo embarazo, de el Max, mi bebé Maximiliano, como le decía, un muy amigo, aliado de causas feministas y mi jefe de ese tiempo. También les cuento de esa búsqueda de equilibrar, como siempre, mi faceta de profesionista y académica en esa lucha constante de articulación y a veces en competencia también con mi faceta de madre. Pues como escribí en mi primer documento de tesis de doctorado, retomando los primeros autores que leí sobre la identidad social de la mujer, madre, esposa y trabajadora, porque mi doctorado se enfocaba a eso, a las mujeres trabajadoras y a las parejas que trabajan. Las mujeres pueden tener una lucha y o un encuentro armónico o conciliación sobre la identidad que ellas desean y la identidad que las normas sociales esperan de ella, independientemente si son madres o no, pero con mayor razón jugarían ese proceso de armonización o conciliación las que son madres. Este proceso en la vida de las mujeres, el doctor Alejandro Cervantes lo explica excelsamente cuando define que la identidad de género de la mujer en la sociedad se suscribe a 3 dimensiones sociales: madre, esposa y trabajadora. Acosta, otro autor que estudié también, sugiere que la mujer no necesariamente logra cada una de estas dimensiones de una vez y para siempre, sino que es un proceso que se trata de articular por las mujeres a lo largo de toda su vida y que es posible que en algún momento tenga éxito en ello. En sus palabras afirma: a lo largo de su vida las mujeres viven un proceso continuo de rearticulación de las 3 dimensiones de su identidad. Cada una de ellas compite y entra en conflicto con las otras para dominar la identidad de las mujeres. Incluso puede haber momentos en los que se anulan recíprocamente. Pero también hay mujeres y momentos en los que es posible articular las 3 dimensiones sin negar ni disolver. En esta situación se es madre, esposa y trabajadora. De esta manera, durante su vida ellas juegan contra y con estas dimensiones. Posiblemente las madres que son esposas y a la vez trabajan aceptan la maternidad como alianza y no como un conflicto o enemigo, el cual es mi caso. La suman a un proyecto emancipador que las empodere y de poder, pues es así como se logra la armonía o como pueden lograr esta armonía. Quizás esta es su táctica, dice otra de las autoras, Tuñón. Toman la maternidad como parte de la identidad que les da poder adentro y fuera de la familia. No es lo mismo la aceptación, respeto y percepción de una madre ama de casa a una madre trabajadora. La madre trabajadora puede estar más empoderada y que esa posición le dé más poder para conseguir su emancipación o su independencia. No es que las madres trabajadoras y esposas bajo esta táctica acepten como natural la división sexual del trabajo, sino que la toman como una coyuntura, es decir, no es que aceptemos la desigualdad de género, sino que la aceptamos como una coyuntura para avanzar en nuestros propósitos. La táctica en este contexto, según Tuñón, es el arma de los grupos débiles y no dispone de un lugar propio, sino es el designado por otros. Otros me dicen que debo ser madre, de manera que actúe en un terreno impuesto, por lo que debe aprovechar, y así yo aproveché las coyunturas propicias para avanzar en mis propósitos. Entonces, bajo esta óptica, las madres, esposas y trabajadoras actúan de esta manera táctica o estratégica porque les funciona, lo pueden articular, les da poder y emancipación el ser simultáneamente madre, esposa y trabajadora. Así, a propósito de mi tesis de doctorado y mis gemelos, debo traer una dedicatoria que les hice en mi tesis de doctorado, como tal en el documento, y señalo: a mis hijos Alonso, Patricio y Maximiliano, mi mayor fuente de inspiración. Por ustedes, gemelos, Patricio y Alonso, empecé a descubrir mi identidad como mujer, esa identidad social de madre, esposa y trabajadora, conceptos por los que empecé a escribir esta tesis. Ustedes fueron mi mayor fuente de inspiración. Su nacimiento vino a replantearme mi propósito de vida, y ese no era otro que ser madre combinado con ser académica y esposa de su padre. Ámbitos que me di cuenta compiten entre sí, pero hay un momento en el que es posible articularlos, y ese ha sido mi mayor reto, el cual en 5 años de estudiar este doctorado puedo decir que lo logré satisfactoriamente. Y ahí cierro un proceso muy interesante en mi vida de articular estas dimensiones, que todavía obviamente continúa después de 12 años de mis gemelos y 7 años que tiene actualmente mi bebé más pequeño, es Maximiliano, y él nace en el 2018, que es justamente lo que sigue después de estas experiencias que viví, que conté antes. Y Maximiliano yo le puse así su nombre porque es mi máximo,
Maximiliano es mi tercer hijo, nació un 13 de noviembre del 2018, en el último año de mi doctorado, momento crítico para culminar la tesis. Para él, esta dedicatoria. Te agradezco ser fuerte en estos últimos momentos, gracias por darme la fuerza para realizar mi documento de predefensa de tesis, contigo en mi vientre, y por darme la fortaleza una vez nacido, para ir 13 días después a hacer mi presentación de defensa. Gracias por hacerme descubrir otro gran tema de investigación y por ser mi inspiración para seguir escribiendo sobre el desarrollo integral de la primera infancia. Tú que me hiciste ver que la corresponsabilidad no sirve de nada si no es para ustedes, si no es para el interés superior de la niñez. Esa corresponsabilidad entre la pareja se debe de dar no solamente para la igualdad de género, sino para que ustedes reciban una crianza sana. Y esa solo es una crianza en corresponsabilidad con tu padre, en equilibrio, él y yo, cuidándote, cuidando a tus hermanos, porque ustedes son lo más importante. Un año antes de que naciera Max, en el 2017, ya llevaba 4 años de estar estudiando el doctorado al mismo tiempo de trabajar como jefa de responsabilidad social. Sabía que pronto terminaría mi doctorado y en realidad la meta estaba prácticamente cumplida. Nuevamente debía subir una montaña más e ir por más, porque así me he descrito, como una eterna alpinista de una montaña muy alta cuya cima he visto, pero que no intuyo. Es decir, que constantemente estoy retándome para lograr cosas nuevas. Al mismo tiempo estaba un poco cansada de 4 años de trabajar y estudiar sin parar. Aun cuando tuve mis descansos y viajes obligatorios con la familia, con mi pareja, me fui a Europa en 2015 con mi pareja, a playas como en Los Cabos varias veces, todos en familia. Hubo un momento que hasta llegué a pensar en un nuevo embarazo, pero para descansar. Sí, así, estaba así de agotada, en el sentido que el embarazo me iba a dar 3 meses de descanso por el permiso de maternidad. Es increíble cómo las mujeres, o en este caso yo, pude pensar que por estar tan cansada quería esos 3 meses de maternidad o de la licencia. También las metas que había alcanzado en mi puesto de jefa de responsabilidad social ya habían sido muchas, había logrado grandes cosas y decía yo, ¿qué seguía?, me preguntaba. Pues ese año 2017 me ascienden a ser gerente de responsabilidad social. Un día llegó mi jefa en la mañana y me citó en su oficina y me informa al respecto. Enseguida les comparto esta publicación que hice en Facebook cuando contaba esta bonita etapa y noticia en mi vida. El ser humano se convierte a menudo en lo que piensa de sí mismo, y hoy lo he logrado. Me he convertido en lo que aspiraba hace mucho tiempo desde que inicié mi carrera profesional. Soy una mujer gerente, manager, ejecutiva de alto desempeño, oficialmente gerente de responsabilidad social corporativa. Hoy tuve una reunión con mi jefa donde me pregunta, Sara, ¿cuántos años tienes trabajando en la empresa? Le respondí que 3 años, cumplidos hace menos de un mes, y me dice, Sara, en 3 años has logrado que el área crezca potencialmente a pasos agigantados. Has hecho en muy poco lo que otros tardarían muchísimos años. Ahora quiero que tengas autonomía, quiero que tomes las decisiones del área, quiero que tú te dirijas con los vicepresidentes, con los directivos, que tú te sientas más empoderada y no solo de actitud, sino con la posición que vas a tener ahora en adelante en la compañía, Sara. Me da mucho gusto y me siento muy orgullosa de informarte que ahora en adelante estarás a mi lado en la oficina de gerencia, de gerente de responsabilidad social corporativa. Y mi reacción fue de, no lo puedo creer, entre risas súper nerviosas. Fue increíble recibir esta gran noticia y tuve oportunidad de compartirles esta gran felicidad. Y les pedía en esta publicación en Facebook buenas vibras para poder con ese paquetote, ¿no? De ser gerente del doctorado, de ser mamá, de ser esposa, de diplomados en la UDEM, también en el ITAM, que estaba haciendo en ese momento. Iba a México, a la Ciudad de México, todos los fines de semana durante 3 meses. Y después del doctorado, porque les digo que continúa haciendo cosas. Y bueno, nunca sabes realmente lo que vendrá hasta que llega, y lo sabía y lo deseaba, pero no sabía cuándo llegaría exactamente. Incluso pensé que podría no llegar a ser gerente y seguiría buscando mi lugar en este mundo, pero es increíble cómo la vida tiene ese lugar para ti y solo es cuestión de trabajo, de constancia, de perseverancia, de paciencia e inevitablemente rodearte de la gente adecuada que cree en ti y que te impulsa cada día a creer en ti, a convertirte en lo que piensas de ti mismo y en lo que aspiras a ser algún día. Gracias a esas personas que siempre han estado a mi lado incondicionalmente y que han creído en mí, empezando por mi esposo, mis papás, mi jefa, mis amigos, mis hermanas.
inclusive mi cuñado, quienes me dijeron que en algún momento no me desesperara, que eso sí era para mí, que iba a llegar, y ese día increíblemente llegó. Ya siendo gerente, recuerdo muy bien que un día se subió a un elevador una chica que yo sabía que también ella era gerente y estaba embarazada. Y pensé, ¿por qué no puedo ser gerente y también ser nueva mamá? Y se me planteó la idea de embarazarme. Tenía cierto miedo porque tenía nuevas exigencias laborales con el nuevo puesto, pero pensé, ¿por qué no ser una mamá gerente? Claro que puedo. Como parte de esa búsqueda de hacer cosas nuevas, también me fui con mi esposo a Nueva York el año 2017-2018. La pasamos increíble, al grado que nos quedamos más tiempo de lo que esperábamos por una tormenta de nieve que paró el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, y solo íbamos pocos días, como 8 días, y terminamos quedándonos alrededor de 15 días. En enero de 2018, regresando de Nueva York, empecé a observar en las redes sociales que se lanza una persona a diputado en precampaña para postularse como diputado local en Nuevo León. Él, junto con otros 2 personas que ahora son políticos y ya hasta gobernadores y que tienen mucha experiencia política, pero anteriormente empezaban solamente como diputados, significaba la cara de una nueva forma de hacer política en ese entonces para los jóvenes y todos en Nuevo León. No fui la excepción y quedé cautivada por el discurso de estos 3 jóvenes. Todos en México tenemos un anhelo de lo que hubiera pasado si el padre de uno de ellos hubiera sido presidente de México, con ese discurso tan esperanzador que decía, veo un México de hambre y de sed de justicia. Así que desde que me vine a estudiar a Monterrey en el año 2005, mi madre me decía que yo iba a estudiar en el TEC, en el mismo lugar donde el hijo de ese candidato presidencial estudiaría, y que yo debía conocerlo. Todos los años que estuve en la carrera de Economía en el TEC, a pesar de que éramos de la misma generación más o menos, nunca lo conocí. Él estudiaba Derecho y yo Economía. La verdad estaba muy concentrada en mis estudios y no fue en ese momento algo que yo buscara. Sin embargo, en 2018 tenía sed de buscar nuevos horizontes y la precampaña de este personaje y compañía me pareció muy interesante. Yo estaba por graduarme de mi doctorado y podía aportar a la nueva política de jóvenes todo lo que había aprendido en mi doctorado, por lo que en el nuevo mundo de las redes sociales, sin conocerlo, nunca lo conocí en el TEC, le mandé un tweet o un mensaje privado de ese entonces, que ahora es la red social X, y diciéndole que podía contribuir a nutrir sus propuestas de campaña en el diseño de políticas públicas de igualdad de género, que era mi especialidad por el doctorado. En ambos, porque le escribía a estos 2 jóvenes políticos, hizo eco y a ambos les empecé a ayudar y a conocer. Primero a uno de ellos nos conocimos en un primer evento después que le dejé mi celular en Twitter y le comenté que si le interesaba que le ayudara en precampaña, pues quedaba a sus órdenes. Días después me manda un mensaje por WhatsApp y me dijo que le enviara mis escritos, mis ensayos para conocer mi filosofía y mi manera de pensar, y me citó en su oficina para platicar al respecto. Luego de ello empecé a apoyarle de manera voluntaria, siendo de los primeros miembros y más cercanos de su equipo de precampaña. Conservo todavía una memoria de un curso donde tuve el honor que me invitara como parte de ese equipo inicial, donde su mentor principal era casi su hermano, un casi hermano para él, y yo éramos como los únicos que estábamos iniciando a ayudarles en su precampaña. Me sentí muy afortunada de estar asesorándolo en ese momento de precampaña, que escuchara mis ideas, que leyera mis ensayos, mis escritos, mis proyectos del doctorado, y que hubiera un eco. En este curso y en esta memoria se puede ver que había 3 mesas con 3 candidatos de ese partido, y en cada mesa estaba el candidato y equipo de ese candidato, y en la mesa que yo estaba, pues nada más éramos 2 personas, su casi hermano y yo, y ahí yo tenía 4 meses de embarazo de Maximiliano. Aproximadamente un mes después que empecé a trabajar de manera voluntaria con él, en marzo del 2018 me enteré de que estaba embarazada de Maximiliano. Fue una hermosa sorpresa, ya que era algo que de alguna manera yo estaba buscando, pero no lo planeé como tal. Años atrás mi esposo y yo habíamos pensado que quizás tendríamos otro hijo después de los gemelos, pero unos 5 años después, ya que los gemelos al ser 2 era pesado y no queríamos tener tan seguido a otro. Y justamente lo planeamos años atrás, y lo que yo busqué un año antes, que era embarazarme, se dio por cosa fortuita y maravillosa en el año 2018, antes de iniciar esta campaña formal con este candidato a diputado local. Al principio pensé, ya no voy a poder ayudar a la campaña porque tengo que enfocarme y cuidar mi embarazo. Sin embargo, todo se acomodó cuando le informé
A este precandidato que estaba embarazada, le dio una alegría enorme y apenas empezaría la campaña política formal en abril. En febrero y en marzo solo le había trabajado propuestas de políticas públicas, por lo que con ese trabajo previo me encargó una tarea esencial, pero que no ameritaba cansancio físico de mi parte. No tenía que ir a las colonias estando embarazada o a las calles, a los recorridos, y fue el llevar su agenda personal. Entonces me convertí en su secretaria particular y de esta manera hacía sus discursos, sus escritos, sus propuestas de campaña. Fui su secretaria particular toda su campaña y su asesor en temas de género y desarrollo social. A veces fui a recorridos también. Fue una gran experiencia donde aprendí cómo se diseña y se vive una campaña política electoral para candidatura a diputación local. Conservo una memoria o foto de él como candidato formal que publicó en Twitter presentando a su equipo de campaña formal. Y ahí estaba yo, en ese equipo inicial, donde todos eran hombres y yo era la única mujer. Después viene otra etapa muy interesante en mi vida. Renuncio al Congreso del Estado de Nuevo León, donde ingreso después de que él gana como candidato, y me vuelvo presidenta de una ONG, y también viene mi segundo despido laboral por embarazo. Cuando estaba embarazada de Maximiliano, también me despiden. Al mismo tiempo que era voluntaria de la campaña de este candidato, yo seguía trabajando como gerente de responsabilidad social y en mi doctorado, pero ya con menos carga del doctorado y con nuevas responsabilidades como gerente. Empiezan a surgir varios cambios en mi trabajo, tanto muy positivos como otros no tanto. Lo positivo es que el trabajo que realizamos durante 4 años en responsabilidad social en la empresa rindió frutos importantes. Además de mi gerencia, éramos candidatos a ocupar la presidencia de una asociación civil llamada Red Sumarse Nuevo León. Digo éramos refiriéndome al área de responsabilidad social y a mi jefa. En ese entonces ella era la subdirectora del área y yo la gerente. Lo anterior era resultado sin duda de trabajo incesante durante 4 años. Ello me recordaba que el cuidado y esfuerzo que le di a cada momento del presente durante esos años fueron lo que estaba dándonos esa certeza de obtener la presidencia de la Red Sumarse Nuevo León, de esa asociación civil. Y aquí viene una frase importante en ese sentido, porque nos preguntamos, ¿certeza? ¿Quién la tiene? Esa la construyes día a día con tus acciones y tu trabajo. Tus acciones son las que te dan certeza y el cuidado que le das al presente. Nunca te confíes, trabaja por lo que quieres todos los días de la manera más humana posible. La Red Sumarse Nuevo León es una asociación empresarial conformada por grandes empresas de Nuevo León, como son FEMSA, Cemex, Alfa, Vitro, Axtel, entre otras, las cuales en sinergia realizan acciones de impacto social para mejorar las comunidades de Nuevo León. La presidencia de esa red la ocupaban las gerentes o directoras de áreas de responsabilidad social de esas empresas de manera periódica, por lo que nosotras, mi jefa y yo, estábamos en la mira. Mi jefa ocuparía esa presidencia. Sin embargo, por otros cambios internos que estábamos viviendo no tan positivos, se movieron un poco las cosas. Lamentablemente, con nuevos socios de la empresa, el área de responsabilidad social se le empieza a dar menos importancia. El CEO de la misma le daba un gran valor a esta área, la construyó con quienes conformábamos el área, pero los nuevos socios lo veían como gasto. El CEO lo veía como un valor social que a su vez podía traer valor económico. Los nuevos socios o accionistas no. Así que disminuyeron el área y a mí, a mi jefa, nos mueven a la vicepresidencia de ventas, siendo parte de un área de mercadotecnia. Por lo que el tema de responsabilidad social se redujo a esto, a ventas, no a labor social comunitaria ni a promover la calidad de vida, mucho menos a cuidado del medio ambiente o a la ética. Anteriormente, como yo lo viví durante 4 años, el área desprendía de la vicepresidencia de recursos humanos y tenía que ver con dar valor social no solo a la compañía ni a la comunidad, sino empezando desde casa con los colaboradores, los empleados y sus familias. Eran 4 ejes que edificamos en 4 años para el modelo de responsabilidad social. Tuve la fortuna de liderar procesos de reconocimiento que se obtuvieron por 4 años consecutivos de empresa socialmente responsable y un premio de Great Place to Work, el mejor lugar para trabajar, luego de recopilar más de 80 evidencias y testimonios cualitativos, así como cada año más de 300 evidencias de las acciones que realizamos. De este modo, mi jefe y yo éramos las únicas que quedamos en el área de ventas y me pide enfocarme en 3 encomiendas. Una relacionada con ventas, que no sabía nada al respecto, tuve que aprender pero no me gustaba. 2, continuar obteniendo el distintivo de empresa socialmente responsable. Y 3, ocupar la presidencia de la Red Sumarse Nuevo León. Si esta fue la última encomienda que me dio, fue la mejor. Venía otro reto importante en mi carrera.
ser presidenta con A, como dice actualmente nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, de una asociación civil por primera vez en mi vida. Este era un sueño que se hacía realidad. Ser líder de una organización no gubernamental siempre había sido mi mayor anhelo personal y profesional. Representaba un sueño cumplido y por cumplir. En mayo de 2018, con mi bebé en mi vientre de 4 meses, asumo la presidencia de esta asociación civil y también conservo una foto donde doy el discurso al asumir el cargo como presidenta de la red. Aquí un extracto del discurso. Soy una apasionada de los temas sociales, en particular del bienestar social de un ente, de una comunidad, de un país, de una región, por lo que para mí estar hoy aquí representa un sueño cumplido y un sueño por cumplir. El representar una ONG, es el presidenta de la red Sumarse Nuevo León, en particular una figura, una ONG, para mí siempre fue mi mayor anhelo personal y profesional. Al mismo tiempo seguía con responsabilidades de voluntaria de la campaña política. La campaña terminó el 1 de junio del 2018, duró 3 meses, de abril a mayo, y el candidato al que apoyaba resultó ganador. Y nuevos planes se avecinaban. En mi trabajo empiezan a haber muchos cambios. En julio y agosto todo empieza a venirse abajo. Ciertamente yo no sabía qué pasaría con mi vida exactamente. Me iría a trabajar con este candidato, dejaría mi puesto de gerente de responsabilidad social, dejaría la presidencia de la red Sumarse Nuevo León que tanto había soñado y al mismo tiempo cuidar mi embarazo. Sí, estaba embarazada de mi Maximiliano, no era novedad un embarazo. Y además muchas otras cosas más en mi vida. El embarazo de mis gemelos atrás ya me había dado un gran aprendizaje para manejar estas situaciones de incertidumbre. Por lo que hice una reflexión sobre lo que viví en ese momento, tomando una perspectiva esperanzadora y de triunfo, y escribí esto que es un mantra y una filosofía que guía mi vida. Lo desconocido, aquello que no es familiar, pero otorga sentido sin conocerlo del todo. Implica tomar riesgos que llevan a rumbos quizás inesperados, pero quizás llenos de satisfacción, y por tanto riesgos inteligentes que vale la pena vivir. Este quizás siempre estará presente. La incertidumbre es un asunto con el que debe aprenderse a vivir y a disfrutar. La incertidumbre acompañará al reto. No se puede saberlo todo de una vez y para siempre. El reto justamente aquí reside en aprender que el proceso es lento pero seguro, y hay que esforzarse a trabajar lentamente pero deprisa, es decir, avanzar pero dando cada paso firmemente. Así los retos reconocidos de esta manera llevan al éxito. Retomando lo que pasaba en mi trabajo, un día mi jefa me cuenta la situación que ocurrió en la empresa, que aunque parecía evidente, no me imaginé lo que pasaría. Sabíamos que el área de responsabilidad social ya no era una prioridad para la empresa, así que mi puesto tampoco, por lo que debía dejar mis conocimientos a un puesto más abajo, una coordinación para que llevara estos temas, y yo debía salir de la empresa. Así pues, hubo un acuerdo entre mi jefa, la empresa y yo. Salí en muy buenos términos. No se compara con lo ocurrido en FEMSA. Aquí hubo mucha fraternidad, como siempre existió desde un inicio con mi ex jefa, que me enorgullece reconocerla. Siempre me apoyó para mi doctorado, estar con mi familia y en el trabajo, una maravillosa jefa y mujer. Así también el área de recursos humanos, dentro de esta situación difícil, estaba embarazada. Siempre hubo mucho apoyo y buena compensación económica con mi salida. No me pude quejar. Fue similar a lo que me dio FEMSA, aunque un poco menos, porque FEMSA sí tenía más prestaciones, aunque en esta otra empresa era más sueldo. Lo que sí pedí, y era algo que se revisó y se logró, es que mi seguro médico laboral se cubriera y extendiera hasta que naciera mi bebé. Cuando me despiden fue en agosto, tenía 6 meses de embarazo. Mi bebé nacería 3 meses después, en noviembre. Si mal no recuerdo, se cubre hasta 2 meses más después de la salida, según la póliza de seguro, pero logré 1 mes más. Aquí sí pagué una parte y otra parte del seguro, ya que era una prestación menor que en FEMSA. En FEMSA fue gratuito, como conté antes, por su maravilloso sistema de prestaciones. Sin embargo, era muy extraño y quizás no fue coincidencia que nuevamente me despidieran laboralmente en una situación vulnerable, es decir, embarazada. Recordemos que en FEMSA sí hubo como tal un despido laboral y fue 3 meses después que regresé de licencia de maternidad. Sin duda alguna, el tema de la desigualdad de género por embarazo es sistemático y yo lo he vivido en 2 ocasiones. En las 2 empresas a las que más tiempo de mi vida laboral y vida vital les he dedicado. A FEMSA 4 años y esta última también 4 años. Cómo las empresas que se dicen que son socialmente responsables y que yo misma promuevo dentro de ellas, corran a sus empleadas embarazadas o con 3 meses de maternidad. Eso es algo increíble, que es parte de los temas que tenemos que cambiar como mujeres, y creo que mi historia puede ayudar a cambiarlo.
porque sin duda tenemos que alzar la voz y decir lo que está sucediendo. Y a mí me sucedió, segundo embarazo, segundo despido laboral. Quizá fue menos doloroso que en FEMSA porque yo tenía esta otra carta de estar apoyando una campaña política que después ya me convierte en asesora congresista, en donde impulsó la autonomía femenina en las leyes. Me despiden en agosto y desde julio el personaje con el que trabajé en campaña, el político, me había dicho que yo iba a ser de las primeras que se integrarían a su equipo de trabajo en el Congreso del Estado de Nuevo León, que agradecía mucho el trabajo realizado en campaña y que sin duda, dado mi desempeño, me invitaba a trabajar con él formalmente como su secretaria particular, llevando toda su agenda personal y de eventos políticos, realizando sus discursos y conferencias. Asimismo, me propone ser su asesora principal en temas de desarrollo social y género, participando en la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos, de la cual él era presidente, y de la Comisión de Igualdad de Género. Adicionalmente, le asesoré en iniciativas de las comisiones de Economía y Emprendimiento, Educación y Cultura. Mi mamá decía que era una escribana en el Congreso, algo así como quienes escriben las leyes en la antigua Grecia. Fue un privilegio y un honor trabajar ahí. Así, en un mes más, después de mi despido laboral, en septiembre del 2018 ingresó a trabajar oficialmente en el Honorable Congreso del Estado de Nuevo León. Lo más importante de todos estos despidos laborales, durante o inmediato tiempo después de mis 2 únicos embarazos, es que no paré jamás de trabajar embarazada con hijos. Y les digo a las mujeres, no dejen de trabajar, no lo hagan, aunque el sistema las obligue. No tienes que renunciar a la maternidad si quieres ser exitosa profesionalmente o viceversa. No tienes que renunciar una cosa por otra si la maternidad es deseada. Puedes dar luz a ti misma y dar luz a tus bebés, a otras vidas, ambas cosas, sí se puede. Muchas mujeres y yo somos el ejemplo de ello. La primera que quiero mencionar es Ruth Bader, la primera jueza mujer de la Suprema Corte de Estados Unidos de América, que lo logró siendo madre de 2 hijos y estando casada. Ella decía, me preocupaba si sería capaz de combinar la maternidad y la Facultad de Derecho de Harvard, pero si de verdad quieres ser abogada, solo tienes que encontrar la manera. También está Jacinta Ardern, quien fue presidenta de Nueva Zelanda y tuvo un bebé en su cargo como presidenta. Y ella dice, no soy la primera mujer multitarea, no soy la primera mujer que trabaja y tiene un bebé. Sé que son circunstancias especiales. Marisa Lazo también es una exitosa empresaria y emprendedora mexicana, dueña de una gran empresa. Y ella dice, pueden seguir sus sueños y crear una empresa grande y no te hace eso una mala madre. Solo tienes que encontrar la manera de hacerlo, como lo dijo la jueza Ruth Bader. En mi caso, a través de estos escritos, de estas historias, quiero compartirles que he tenido una maternidad sin límites. En mi segundo embarazo, la razón del nombre que escogí para mi tercer hijo, se llama Maximiliano, fue porque buscaba, al igual que quiero que lo logre él, mi máximo con él en mi vientre y con él en vida, alcanzar mi máximo potencial. Tuve a Maximiliano a la edad de mis 32 años y el doctorado consigo graduarme un año después. Tenía 33 años. Dicen que esa es la edad en la que murió Jesucristo, una gran figura en la historia de la humanidad. Que en mi caso respeto mucho la idea de lo que se cuenta sobre quién fue en vida, aun cuando no practique una religión como tal. Y mi creencia es que Dios está en nosotros cuando realizamos acciones superiores de amor, de generosidad, de humanidad, de humildad y al mismo tiempo de grandeza. Asimismo, se dice que esa edad es la más productiva que puede tener un ser humano. También coincidentemente, mi abuela materna, la mujer que más admiro por el matriarcado en el que crió a mi madre y a sus nietas, se llama Maximina Ramírez Velázquez. Ella vivió y crió sola sus 3 hijas, maestra por más de 50 años. Recibió medalla de oro por parte del gobernador Labastida de Sinaloa por tantos años de servicio, que aún jubilada siguió impartiendo educación para adultos mayores. Nadie ni nada paraba su fortaleza. En su memoria y en su nombre escribo estas palabras de admiración para ella, porque también de ahí deriva el nombre de mi hijo Maximiliano, de esa grandeza de mis ancestras que busco que impere en mi vida y en la de mis hijos. De este modo, continuando con este grandioso año 2018, que es un parteaguas importante en mi vida para empezar otro ciclo de gran transformación y relevancia para mí, en lo familiar y en lo profesional tenía en mi vientre una gran esperanza para mi porvenir y el de mi familia.
y venían cambios y decisiones importantes en mi vida, como lo expresé en este texto que escribí. Tomando decisiones y acción de lo que quieres verdaderamente en tu vida, te lleva sin duda a cambiar los paradigmas que de la vida misma tienes. Nunca había estado tan decidida de ir por el camino que Dios y la vida han puesto para mí, ese que tiene por meses susurrándome al oído, porque cuando tienes un sueño no es algo que sucede y ya, es algo que tú nunca sabías que iba a llegar a tu vida. Siempre llega atrás de ti, no enfrente de ti, te susurra al oído, no grita. Hay que estar listo a escucharlo, y si eso mueve tu corazón, es lo que harás el resto de tu vida. Y hoy estoy más decidida, sobre todo por esa esperanza que llevo dentro de mí, mi bebé Maximiliano, quien me da la fuerza y valentía para tomar estas grandes decisiones por él y por el gran porvenir que se avecina. Estaba por terminar mi doctorado, era mi último año de tanta dedicación, estudio y trabajo sin parar. Fue el año en el que incursioné en la política como asesora, como escribana, tras bambalinas, después de 8 años de trabajar en el sector empresarial. Finalmente, entrar al honorable Congreso del Estado de Nuevo León significaba aplicar mi doctorado al 100%, mi carrera de economía, mi maestría en políticas públicas y mi doctorado en políticas de bienestar social. Era sublime, fue una realización sin igual. Logramos impulsar, el diputado con el que trabajaba y yo, la aprobación de la primera licencia de paternidad que otorga actualmente 60 días de permiso de paternidad cuando los padres tienen un hijo o lo adoptan. La aprobación de la reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León permite que los trabajadores del Estado tengan este derecho de estar con sus hijos muchos más días que lo estipula la Ley Federal del Trabajo, que solo da 5 miserables días. Este logro representa un referente nacional que debe ser cambiado en la Ley Federal del Trabajo a nivel federal. Nosotros desde el Congreso local solo pudimos cambiar esta ley de los trabajadores del Estado, pero es necesario este derecho a nivel nacional a fin de impulsar la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y las tareas domésticas en hombres y mujeres e impulsar la autonomía de la mujer. Precisamente en mi tesis de doctorado ese fue mi tema, la corresponsabilidad en las parejas y familia. De ahí que yo lo estaba aplicando al 100%, tal como lo escribí en la propuesta de reforma a esta licencia de paternidad y que retomé de Rosa Montero, escritora española, en la columna del País, titulada Verdaderos Padres, referente a las licencias de paternidad. Solo un permiso exactamente igual para hombres y mujeres permitiría que el empleo femenino no se resintiera por la maternidad, que las mujeres no fueran vistas por el entorno y por ellas mismas como las inevitables y únicas cuidadoras familiares, que los hombres aprendieran a hacerse cargo de sus hijos en soledad, lo cual contribuye a disminuir la violencia familiar, según varios estudios. Es una medida posible, está a nuestro alcance y cambiaría la realidad de forma notable, logrando un verdadero avance igualitario. Con un pequeño paso, hombres y mujeres pueden ser más libres, más completos y más felices. Esta iniciativa fue parte de las propuestas que diseñé en precampaña para él en febrero del 2018 y este concepto de corresponsabilidad que trabajé en mi doctorado por 5 años fue más lo que le atrajo para dar parte de su discurso. En 2019 se logró la aprobación de esta ley, impulsé otras iniciativas más en temas de igualdad salarial entre hombres y mujeres, economía y emprendimiento, pero esta fue por mucho la más importante y triunfante. Mi paso por el Congreso del Estado de Nuevo León en muy poco tiempo había dado frutos gracias a la confianza que tuvo en mí este personaje político. En estas propuestas y a la compatibilidad también de pensamiento que teníamos y esta filosofía que compartíamos, donde ser padres, el trabajo y la familia es lo más importante. Posterior a ello regresé al camino que había trazado anteriormente y que paré, que me despidieron en la segunda empresa y dejé de ser presidenta de una ONG, porque si ya no era gerente de responsabilidad social en esa empresa, tampoco podía ocupar la presidencia de la Red Sumarse Nuevo León. Pero después regresé al camino y me volví nuevamente directora de una ONG. Ciertamente yo estaba muy feliz en el Congreso, como lo impregnó en las palabras e historias anteriores. Sin embargo, la manera en que sucede mi salida de la empresa, aun cuando recuperé mi trabajo un mes después que me despidieron, fue abrupta. Cortó parte de otros de mis sueños que logré después de 8 años de trabajo en el sector social empresarial. Con mi salida de la Gerencia de Responsabilidad Social, debía dejar la presidencia de la ONG Red Sumarse Nuevo León, que era uno de mis sueños cumplidos y dejé pendientes por cumplir.
ya que sin tener un lugar en una empresa como gerente no podía seguir siendo presidenta, pues era una asociación civil que se conformaba por líderes, gerentes y directivas de responsabilidad social de distintas empresas. Por lo que un año después de trabajar con este personaje político y lograr grandes cosas, en 2019 me invitan a participar en un proceso de reclutamiento para ser directora de una fundación. Aplico a la vacante, la cual me recomienda el director que estaba por salir, quería que yo ocupara su lugar. Me busca porque veía en mí el perfil. Él quería dejar en su lugar a alguien preparado y ve esas capacidades en mí. Aun cuando no me escogieron para ese puesto, el anterior director me hizo recordar ese sueño que dejé pendiente. Y pensé, puedo aplicar a ser directora de otra ONG, de asociaciones civiles, de fundaciones, ese sueño que se cortó. Y aunque en el Congreso estaba realizándome mucho al aplicar mi doctorado, no era precisamente la líder que quería ser, solo era una asesora y yo no había estudiado tanto para solamente asesorar. Me llamaba mucho la atención volver a ese sueño de ser una líder social. Recuerdo que mi esposo me decía, tú no eres la sombra, eres la presencia, tú eres directora, no becaria, impulsándome a ir por más. Esto me hace recordar una frase que escribí por esos tiempos donde reafirmaba mi libertad. Nadie entendería por qué le iba a renunciar a un joven tan prometedor, ese personaje político que después se convertiría en presidente municipal de Monterrey. Pero yo sí, y mi esposo, que conoce lo que busca mi alma, sí que lo sabíamos. Fue impredecible renunciarle, pero en realidad a veces se necesita de ello para ir tras tu libertad y lo que quieres. La libertad no llega sola, llega cuando se busca, cuando eres libre, decidida y determinante y dueña de tu vida con identidad propia y un tanto impredecible para alcanzar esa libertad. Hay otras dos frases que definen muy bien este momento y yo no quería convertirme en todos los demás. Yo iba por más, aunque me costara más. Ser únicamente quien eres en un mundo que hace todo lo posible continuamente por convertirte en todos los demás implica luchar la batalla más difícil que puede librar cualquier ser humano y no dejar nunca de hacerlo. Debemos adquirir el coraje de no ser como todo el mundo. De este modo, busco en bolsas de trabajo en internet vacantes de directora de fundaciones o asociaciones civiles, ONGs, y me encuentro con la vacante de directora de Prosur. Y bueno, quien escuchó mi historia en el primer capítulo, les pregunto si se acuerdan de Prosur, donde hice mi primer proyecto de desarrollo social dentro de la modalidad de liderazgo para el desarrollo social en el TEC de Monterrey, donde me fui por 6 meses al sur de Nuevo León, una comunidad, a La Chona, y que pude aplicar el diseño, implementación y evaluación, todo el ciclo de una política pública, fue como le di a mi carrera de economía ese sentido social que buscaba. Lo más curioso es que la vacante no decía el nombre de Prosur, pero por la descripción que solo alguien que había trabajado antes ahí, en mi caso voluntaria, 10 años atrás, sabía que era Prosur. Por supuesto que apliqué y me contratan casi de inmediato. En diciembre de 2019 me despido y renuncio al Congreso del Estado de Nuevo León y me convierto en directora de Prosur ABP, cuyo fundador es el empresario Javier Garza Calderón, a quien busqué también, al igual que el personaje político previo, en redes sociales, por recomendación del anterior director de Prosur, a quien conocí también siendo voluntaria. Le comenté que estaba aplicando y quería enterar a los dueños de la vacante que apliqué y me sugirió buscar en LinkedIn a Javier Garza Calderón. Él de inmediato me contestó y me dijo que me buscaría una persona de su equipo. En efecto me llamaron y fue esa persona que recuerdo con estima la que me contrató. Luego de una entrevista que duró un largo rato, ahí me contó que no solo sería directora de Prosur, sino de un nuevo proyecto del empresario Garza Calderón, llamado Empresarios por la 4T o E4T. No sabía muy bien de qué trataba, pero se escuchaba sumamente interesante. Lo más significativo de la entrevista con esa persona, que era miembro del consejo directivo de la organización, fue que me felicitó por haber llegado a ese momento de mi carrera. Él, como yo, había sido becado en el TEC de Monterrey y estaba reconociendo mis esfuerzos de casi 2 décadas desde que ingresé a la prepa del TEC con mi beca a mis 14 años de edad. Mi voluntad me había llevado ahí, una voluntad de hierro. Y hay otra frase que me encanta, donde digo que mi voluntad de ser no tiene cielo. En el momento de la contratación como directora tenía 33 años de edad, en diciembre de 2019. Ese día de mi contratación aún recuerdo que fue en unas oficinas del centro de Monterrey. Salí en la tarde casi noche con la noticia de que ya era directora.
Ese día había una intervención feminista en el Palacio de Gobierno. Me invitó una amiga, colega, a quien también le doy el reconocimiento de impulsar juntas leyes en beneficio de las mujeres en el Congreso. No solo fuimos ese personaje político y yo, también fue ella parte, Iraíz Reyes. Ahí nos encontramos y fue una noche maravillosa que relato enseguida. Para cerrar esta parte, comparto una publicación que hice en Facebook donde conté sobre este día que consideré histórico, no solo en mi vida, sino en mujeres de todo el mundo, y fotos que acompañaron la publicación con colegas feministas. Y señalé, ayer fue un día histórico de la réplica que se ha hecho en distintos países de la intervención feminista llamada Un violador en tu camino. Y ahora en Monterrey fue un día que no olvidaré jamás, en el que se unieron y conjugaron por azar, destino, preparación y una mezcla de todas, distintos eventos en mi vida que me llenan el alma y que tienen un solo objetivo: la lucha, reivindicación y logro de los derechos de nosotras las mujeres. Me llené de sentimiento cantando las palabras de una canción hermosa que entonamos todas las mujeres. Una ministra quiero ser. Esos lugares de liderazgo e intelectualidad nos merecemos, porque el feminismo es eso, un lugar de intelectualidad para las mujeres en el mundo, es justicia social. No por eso fue casualidad que desde ese día me encontrara en esa magnífica intervención feminista. También me encontré amigas del doctorado que estudian y luchan por la igualdad de género. Me reencontré con otras mujeres que también están haciendo doctorado, que son activistas, que tienen maestría en temas de género. Y me quedé de ver con esta compañera de trabajo que me impulsó a Iraíz Reyes. Juntas hemos aprendido a acompañarnos en esta lucha, a admirarnos, a respetarnos por lo que somos y por lo que hacemos juntas. En esencia, a tener esa sororidad tan necesaria entre nosotros las mujeres, para crecer y ascender juntas. Esos lugares no se dan por sí solos, tenemos que luchar, manifestarnos de todas las formas posibles, estudiar y prepararnos muchísimo. Y sobre todo, impulsarnos las unas a las otras y buscar crecer lo más que podamos para mostrarles a las mujeres y al mundo entero que esos lugares no son ajenos y que están ahí esperándonos. Solo es cuestión de levantar la mirada al cielo y tener la voluntad de alcanzar a tocarlo. Estuve en una intervención feminista que se llama Violador en tu camino, en la que nos unimos 400 mujeres de Monterrey en sintonía y en solidaridad a la intervención chilena y al canto que se repitió en diferentes horas del día en países como España, Colombia, Francia, Inglaterra y en Ciudad de México en contra de la violencia de género, misma que se sigue expandiendo en Nueva York y otras ciudades del mundo. Conservo también una memoria de ese día, el 30 de noviembre de 2019, de esta intervención feminista en el Palacio de Gobierno, acompañada de Iraíz Reyes, colega feminista, asesora legislativa, hoy ella es diputada federal, y Alexandra Zamarripa, colega feminista doctora con quien estudié juntas el doctorado. Y hasta aquí les dejo esta otra parte de mi historia de retos de vida, Mi Voz Mujer Inspira, y que les seguiré contando más adelante, alternando, por supuesto, con entrevistas para las mujeres que son líderes en la ciencia, en la política, en la empresa, en todos lados, en tu podcast, Tu Voz Mujer Inspira. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta la próxima.